mañana es el mismo título de la vez pasada, que es bendición o maldición. ¿Por qué bendición o maldición? Porque el Señor es un Dios de promesas, pero hay una promesa maravillosa que es de vida eterna. Y esa promesa nos cuenta este libro como una especie de historia o de una explicación para que nosotros entendamos todo esto, cómo se dio, ¿verdad? ¿Por qué Cristo vino y murió por mí? ¿Y por qué fue dada la ley al mismo tiempo? Esa ley, esas instrucciones de parte de Dios, que finalmente cuando llegaron a mi vida pues no las podía cumplir, y dice la Biblia que a la ley no le puede faltar ni una coma ni una tilde. Toda la ley sin excepción se tiene que cumplir para que de esa manera, si fuese así, yo pudiese alcanzar salvación. Pero no hay un solo ser humano que se justifique a través de la ley. No hay una sola persona en todo el mundo, a través de todas las edades, a través de todas las generaciones, que a través del cumplimiento de la ley, a través de un esfuerzo personal, haya alcanzado lo necesario para justificarse delante de Dios. ¿Por qué? Porque la ley, por ejemplo, dice, bueno, no adulteres o no mates. Ok, la mayoría de aquí a lo mejor no adulteramos y no matamos. Y a lo mejor todos, no la mayoría, a lo mejor todos. Sin embargo, por ahí yo creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos mentido. Todos hemos entrado en ira. Todos hemos peleado con alguien. Todos hemos tenido alguna contienda. Entonces, ya le falta a la ley algo. Ya no la cumpliste. El Señor Jesucristo, desde que nació 33 años en esta tierra, sin haber fallado esa ley. 33 años en perfecta obediencia. 33 años cumpliendo la ley, porque Él no vino a abrogarla, sino a cumplirla. Y entonces, este es el Evangelio. Él la cumple y nos otorga una justificación gratuita, porque por gracia somos salvos, dice la Biblia, Efesios 2, 9, 8, 9. Por gracia somos salvos, ¿por medio de qué? De la fe. Y esto no es nuestro, no es algo por esfuerzo personal, o porque seas pastor, o porque prediques la palabra, o porque conozcas algunos versículos de memoria. Esto no tiene que ver con eso. La salvación no es por obras, para que nadie se gloríe. Es un don, es un regalo de Dios a través de Cristo Jesús, a través de Jesucristo. Entonces, ese es el Evangelio. Cristo tuvo que ocupar tu lugar y el mío en la cruz para cumplir con la justicia y las demandas de la ley, y que nosotros, al entregarle nuestra vida, pudiésemos ser salvos. Al pedirle perdón, pudiésemos ser perdonados. Al pedirle que con su sangre derramada en la cruz nos limpiara de toda nuestra maldad, pudiésemos ser limpios. Ese es el Evangelio. Eso es lo que Pablo predicaba. Eso los 12 apóstoles lo recibieron de Jesús directamente en su ministerio 3 años, y los mismos 3 años después de la conversión de Saulo de Tarso, llamado Pablo, estuvo también 3 años con Jesús, recibiendo ese discipulado, esa enseñanza directamente de Jesús. Y entonces él estaba, pues ahora sí que defendiendo el evangelio que predicaba, porque no hay más que un evangelio, no hay dos. El mismo evangelio, escúchame bien, que predicaban los 12 apóstoles, es el mismo evangelio que el apóstol Pablo estaba compartiendo. Y nos comentaba en los primeros capítulos de Gálatas cómo fue su conversión, cómo el Señor lo fue instruyendo, y posteriormente hasta después de 14 años de de haber visto los resultados de ese evangelio al compartirlo con no judíos, porque primeramente el evangelio o las evangelios, buenas noticias, buenas nuevas de Dios para ti y para mí. Son las buenas nuevas de Dios. Entonces, esas buenas nuevas de Dios, primeramente se pensaba que eran para los judíos, pero el Señor desde los tiempos antiguos, es más, desde Génesis ahí
donde habla de la simiente y se refiere a Cristo. Y luego lo ratifica y se lo promete a Abraham, y es lo que vamos a ver. Y lo ratifica con sangre, ¿verdad? Y todo esto lo confirma para que nosotros sepamos que tenemos un evangelio, una promesa dada a Abraham, pero también dada a ti y a mí, a través de la cual nosotros no solamente podemos ser salvos, sino podemos accesar, o más bien las promesas de Dios pueden accesar a tu vida y a la mía. Muchas promesas de Dios. Mateo 6:33 que dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os vendrán por añadidura. Ahora, ¿cómo operamos los hombres? Estamos buscando las añadiduras generalmente siempre cuando ya nos va mal, entonces con lagrimitas, como ese sticker, una lagrimita, y tristes, vamos a Dios y le pedimos que nos ayude. Y es al revés, o sea, siempre la instrucción, la palabra de Dios nos dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Todo lo demás. Contrólenlo, amárrenlo afuera, por favor. Vamos a empezar con Gálatas 3, del 15 al 29. ¿Cuál es el objetivo? Es aprovechar la mano de la ley, que de alguna manera es como una tutora, como una institutriz, como alguien que te educa. ¿Por qué te educa? Porque te muestra y me muestra todas tus fallas. ¿Cómo puedes no adulterar, pero sí puedes mentir? Y puedes contender, y puedes pelear, y puedes estar celoso, o puedes entrar en ira, y muchas cosas producto de la carne, producto de este cuerpo contaminado y de este cuerpo mortal que todos tenemos y que no podemos librarnos de él hasta que Cristo venga, y para estar en su presencia, dice la Biblia, que este cuerpo de muerte será transformado por un cuerpo de vida. Este cuerpo corruptible será transformado por un cuerpo de incorrupción, pero hasta ese día. Pero ahorita vestimos un cuerpo de muerte, o sea, este cuerpo nos envuelve a Sergio, envuelve a Vero, envuelve a Ale, envuelve a Estelita, envuelve a Memo, envuelve a Ricky, nos envuelve a cada uno de nosotros, como la envoltura y la esencia nuestra, donde está el Espíritu de Dios, es donde Dios habla. Por eso dice la Escritura que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que proviene de la boca de Dios. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esto? De lo que vamos a ver, es aprovechar esta mano de esta tutora, de esta ley, de esta institutriz, de esta educadora, para que seamos guiados a la mano de Cristo Jesús, que es la simiente. Abraham, o de la descendencia de Abraham, pónganme mucha atención, de la descendencia de Abraham iba a venir la promesa, la simiente. Esta simiente, lo vamos a ver ahorita, es Cristo. A Abraham le fue prometido, pero desde Génesis ya había sido prometido que la simiente iba a derrotar a Satanás, y evidentemente, como muchos de nosotros sabemos y lo hemos escuchado y estamos conscientes, dice, nosotros sabemos que somos de Dios, pero el mundo entero está bajo el maligno. Y estamos conscientes de todo eso, estamos conscientes de tanta maldad. Gálatas 3, versículo 15. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Qué hermoso que, a pesar de que en el capítulo anterior el apóstol Pablo
había llamado a los Gálatas insensatos. Como un padre que le llama la atención a su hijo, pero quiere enderezarlo y le llama la atención, pero no por llamarle la atención, no por reprenderlo, deja de amarlo. Justamente lo reprende porque lo ama. Porque dice la Biblia, padre que ama a su hijo, lo disciplina. Los que amamos a nuestros hijos los reprendemos y los disciplinamos, porque los amamos. No queremos que ellos se desvíen. No queremos, en lo personal, no quiero que mis hijos toquen base en muchas cosas del mundo donde yo me encontré inmerso e involucrado. No quiero eso para mis hijos, porque pasaron muchos años para que yo me diera cuenta que eso no me estaba dejando nada y que entonces me diera cuenta que realmente era un perverso pecador y tuviese la necesidad de un Salvador, que es Cristo. Y alguien alguna vez me predicó, alguna vez me invitó a una reunión, alguna vez yo empecé a leer la Biblia, alguna vez empecé a orar, alguna vez empecé a escudriñar, a repasar, a desear venir a la iglesia, a desear discipularme, a desear estar en una célula. Empecé a desear todo esto porque empecé a entender, como muchos de los que están aquí, que esto es lo único eterno y esto es lo único que vale la pena y que no nos vamos a llevar absolutamente nada, porque la Escritura dice que nada hemos traído a este mundo y sin duda nada nos vamos a llevar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Y parte de ese sustento es esto. Parte de este abrigo es esto también, porque esto te sustenta, mi amado, te sustenta, mi amada. La Biblia, la palabra de Dios, es un sustento. La persona de Jesucristo es alguien que te abraza, es alguien que te consuela. La Escritura es algo que te guía. El Espíritu Santo es algo que a esa Escritura le da vida para que tú puedas experimentar las grandezas de poder vivir la Escritura, no solamente ser un oidor, ser un hacedor de la palabra. La Biblia no tiene ningún sentido, mis amados, si nada más la oímos o si la conocemos de memoria. No tiene sentido alguno. El sentido es cuando tú la pones por obra. El sentido es cuando tú tomas conciencia de todo aquello que estás viendo y escuchando, y en ese sentido tú dices, no puedo dejar de lado la congregación, no puedo dejar de lado mis tiempos de oración, no puedo dejar de lado los devocionales, no puedo dejar de lado el discipulado, porque lo necesito. Porque es parte de mi vida, como Liverpool, ¿verdad? Que no es parte de mi vida. Pero sonó como anuncio. Y este mismo apóstol que les había dicho insensatos, les dice hermanos, una expresión de amor, inspirada por supuesto, por el Espíritu Santo de Dios, porque el amor de Dios estaba reflejado, inmerso y proyectado a través de todo lo que Pablo estaba escribiendo, porque toda la Escritura es inspirada por Dios, toda. Y esto, de hermanos, es una expresión de amor a estos Gálatas insensatos que sí los está regañando como un padre y los está reprendiendo, pero no está dejando de amarlos. Punto. Es lo mismo. Muchas veces vas a escuchar a través de la palabra cuestiones, valga la redundancia, que cuestionan tu corazón, tus pensamientos y tu conducta. No te sientas mal, recíbelo como esa institutriz, como esa educadora que te está diciendo, esto, ¿por qué le mientes a tu esposa? ¿Por qué no dijiste la verdad? ¿Por qué sentiste envidia cuando tu hermano llegó con un coche mejor que el tuyo? O cuando la bolsa de tu hermana pues es la que tú querías y tú no te la vas a poder comprar. O los jóvenes con el celular, porque este chico siempre tiene el iPhone, no sé cuál es el iPhone más actual, ¿cuál es? El 13.
¿Por qué lo tienen siempre? Tuvo el 12 y luego el 12 Plus y luego el 12, porque tienen aparte letritas, yo no las entiendo, pero como que van evolucionando. Y sentimos celos, sentimos envidia, sentimos, y eso, mis amados, es la obra del Espíritu Santo, mostrándote tu condición humanota, perdón, como la mía, y que necesita un cambio y necesita y requiere a un maravilloso Salvador. Entonces, aquí les aclara que él habla en términos humanos. Está hablando de un pacto, de un trato, de un contrato, de un convenio. Y aunque sea de hombre, o sea, lo pone al nivel más bajo. O sea, está hablando, este pacto es de Dios, pero vamos a ponerlo al nivel más bajo. De nosotros, los hombres, que somos bajos. Porque ¿dónde está Dios? Dios está en los cielos. El creador del universo, la perspectiva que Él tiene es total y absoluta y puede ver tu corazón y puede ver tus pensamientos. Yo nada más veo las paredes y los vidrios y ustedes y ya no veo el respaldo, no veo, pues no veo, igual tú. No vemos más allá de eso. Pero esto, mis amados, es como para que nosotros sepamos que aunque un pacto, o convenio, o contrato, algo de compra-venta o algo de algún servicio o un mismo testamento, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Tú imagínate que aquí mi tocayo me vende una pick-up así muy bonita, 2020, para que no sea el 21, pero 2020. Y acordamos que esa pick-up vale 200. Y quedamos en eso, lo firmamos ambos. Y yo posteriormente le mando un correo a él. Y donde en ese correo yo le aviso que nada más le voy a dar 100. Mi tocayo no va a querer recibirme esos 100 porque acordamos que era 200 y somos de hombres. Pero yo como hombre, pues aún por muy torcido que sea, si eso está por escrito, ¿quién lo invalida? ¿Quién le añade? ¿Quién lo hace a su manera? Eso que le pasó no le pasó. Esto que le estoy platicando y estoy explicando, a mí me pasó. Yo hice un contrato y de repente me mandaron un correo, firmamos todo, estuvimos así por muchos años y luego mandaron un correo y me decían no, que nada más
la República, te mandan, pues no sé, vamos a poner algo sencillo, unas paletas Magnum, pero sellado ahí con el sello de la Presidencia de la República. Te mandan 12 paletas, una caja de esas Magnum, la que más te guste, con 12 paletas. Pues dices, oye, qué padre, ¿no? Pero ¿qué vale más? Esa te la manda con una persona, con un emisario, con un mensajero. Pero ¿qué vale más? Que te hablen de la Presidencia de la República y te presentes ahí y directamente el presidente de la República te entregue una sola paleta a ti. ¿Qué vale más? Le estamos poniendo un ejemplo total y absolutamente secular, pero esto es celestial. Dios mismo le dio este pacto a Abraham y es inmutable. Hebreos 6:13. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. O sea, por sí mismo, mis amados. Versículo 14, diciendo, y fíjate esto que está diciéndole a Abraham, escúchame bien, amado y amada, esto que estás, si quieres, Josecita, no sé si te quieras poner aquí junto a mi esposa para que te vea, y porque ni te veo, y Tona tampoco te veo, pero te puedes mover y los puedo ver, y sería un gusto verles. Versículo 14, diciendo, esto que está diciendo, también te lo dice a ti. Escúchalo bien. Diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Si tú eres un hijo de la fe, es decir, si tú eres una persona que de manera genuina te has arrepentido de tus pecados, de todas tus maldades, sabes perfectamente bien que eres un pecador, una pecadora, y sabes que requieres de un Salvador llamado Jesucristo, que es el Hijo de Dios, para ti es esta promesa. No solamente para Abraham, para ti es esta promesa. Escúchala, diciendo, de cierto te bendeciré. ¿Qué significa que te va a bendecir? Bueno, la parte primaria de una bendición es que recibas de parte de Dios lo necesario para alcanzar su propósito. Pero las bendiciones no se limitan a eso, esa es la parte primaria, porque regularmente son para salvación primeramente y para que tú desarrolles la función en este mundo y dentro del cuerpo de Cristo y en tu familia y en tu trabajo que Dios quiere para tu vida. Pero con esa bendición vienen muchas más bendiciones por las que todos hemos llegado a orar en algún momento. Un mejor trabajo, un mejor sueldo, una reconciliación, la misericordia de Dios derramada sobre alguna persona que está postrada y que esa persona no le ha entregado su vida a Cristo y le prediques y le entregue su vida a Cristo y aparte la sane. O sea, cosas celestiales y maravillosas que todos nosotros hemos experimentado, pero que luego nos perdemos. Diciendo, versículo 14, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Ahora bien, versículo 16, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice y a las simientes, como si hablase de muchos. Esto es para que no haya confusión. Algunos quizás lo sepan, algunos quizás no lo sepan, pero Abraham tuvo como hijos a Isaac, que era el hijo de la promesa, y a Ismael, ¿verdad? Que la tuvo con su concubina, porque le quiso ayudar a Dios. ¿Sabes qué? ¿Quieres darme una herencia? Pues aquí ponme una dama, y le pusieron ahí, la misma Sara le puso ahí a su sierva, y pues él, ni tardo ni perezoso, se frotó las manos y dijo, bueno, pues aquí mi esposa está de acuerdo y Dios prometió, y pues ahí tuvo Ismael, y hasta el día de hoy esa actitud, esa acción, es todo el pueblo musulmán, todo el pueblo árabe que están enemistados siempre contra el pueblo de Israel, siempre. Porque cuando tú quieres hacer las cosas por tus fuerzas, estás dejando de lado la gracia y estás dejando de lado la promesa de Dios, las promesas, las bendiciones de Dios, y lo estás haciendo de acuerdo a tus pensamientos, de acuerdo a tu corazón,
y de acuerdo a lo que tú sientes, porque no es que yo lo siento así, yo siento que esto pues debía de ser así o debía de ser de esta otra manera. ¿Y qué sentirás o tus sentimientos, pregunto, o los míos serán mejores que los de Dios? Gracias, no te preocupes. Con que no me caiga yo. Entonces, no pasa nada. Llévatelas mejor. Bueno, déjalas ahí. Gracias. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y tu simiente, la cual es Cristo. No hay más. Esa es la simiente. ¿Y qué promesas hubo? Génesis 12, del 1 al 3. Todas estas promesas sí son para Abraham y fueron dadas a él, pero quiero que sepas, mi amado y mi amada, que estas promesas son también para ti hoy. Estas promesas son también para ti hoy. Si tú eres de linaje, digo, hablar en esta terminología a veces no se entiende, pero de alguna manera, cuando tú le entregas tu vida a Cristo, como esta promesa fue dada a Abraham, nos convertimos como si fuera el linaje de Abraham, si fuéramos nosotros linaje, como es una herencia espiritual, ¿me explico? Así como tú tienes una herencia secular de tus padres o de tus abuelos, puedes recibir alguna herencia, de esta misma manera tú tienes una herencia pero espiritual, de parte de Abraham, desde Génesis. Entonces, esto cuando lo estamos leyendo, pues es aplicable para nosotros. Génesis 12, versículos del 1 al 3. Pero el Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. O sea, él tomó un acto de fe porque no sabía ni a dónde iba. Su tierra, él era Ur de los Caldeos, ahí tenía toda su comodidad y finalmente él oyó la voz de Dios y la obedeció. Y la bendición y las promesas de Dios dice: y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Qué hermoso, mis amados, que el Señor dice que nosotros puede hacer una nación grande. Tú puedes pertenecer a esa nación grande, fuerte, cubierta por Dios, guiada por Dios, protegida por Dios, provista por Dios. Esa es la nación grande. Que si hay pandemia, que si hay esto, dice la Biblia que no hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Dios siempre verá por ti si tú verdaderamente te conduces como un hijo o una hija de Dios, un hijo o una hija de la promesa. Dice: y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, pero no para que nosotros nos enorgullezcamos, ¿no? Sino precisamente para que tu nombre sea conocido por otros, de que tú eres un hijo o una hija de Dios, que no se avergüenza del evangelio y que siempre está dispuesto a compartir la palabra con otros. Esa es la fama que tenía Abraham. ¿Cuál es tu fama? ¿Cuál es la fama que tú quieres tener? Y serás bendición, o sea, simplemente tu misma vida es de bendición, es decir, tu misma vida será utilizada por Dios, será un instrumento por Dios, ese vasito de barro, donde la excelencia del poder es depositada, la excelencia del poder de Dios es depositado en ese vasito, y ese vasito permea hacia otras personas. ¿Cómo permea? Compartiendo la palabra, perdonando, amando, pasando por alto el agravio, no codiciando, no peleando con los demás, sino siempre tratando de buscar la unidad del Espíritu Santo que a Cristo Jesús le costó y nos las entregó para que nosotros la guardásemos. Y empezando, ¿en dónde? En tu casa. Porque no vas a hacer lamparita en la calle,
y obscuridad en tu casa. Bien amable, así con todas las damas. Y cuando, ay, ya llegaste a tu mujer, ¿no? O sea, no puede ser así. O sea, Dios es un Dios justo, amoroso, precioso y maravilloso, y va a ser de bendición. Y el Señor dice que a todos los que te bendigan, hay una promesa, inclusive para aquellas personas que te hagan bien, Él les va a hacer bien también. Pero los que te hagan mal, Él los va a confrontar y los va a desechar. La maldición se oye fuerte, pero es desechar todos los que te desechen. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Es decir, esta promesa que fue dada a Abraham, recuérdala, tú eres portador igual que Abraham de esa promesa, pero ahorita con un mejor pacto, porque Cristo ya murió y Cristo en la cruz ya dijo, consumado es, ya cumplió la ley, aquí no había sido, ni siquiera existía. Iba a venir no 430, sino 600 y pico de años después. 430 es cuando salieron de Egipto y empezó ya toda la cuestión del pueblo de Israel. Pero qué hermosas promesas, qué hermoso pacto que aquí hace en Génesis 12. En Génesis 15 nos damos cuenta y leemos que es un pacto unilateral y firmado con sangre. Y el beneficiario de ese pacto es Abraham y eres tú. Dile a tu vecino, tú eres beneficiario de ese pacto. Tú eres beneficiario de ese pacto, realmente eres beneficiario de ese pacto. En Génesis 22, 18, dice, en tu simiente serán benditas, las simientes de Cristo, serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto, escúchame bien, obedeciste a mi voz. Qué importante es que tú y yo veamos que podemos accesar a este maravilloso pacto, a esta maravillosa promesa, con todas sus promesas. La Biblia tiene más de 8,000. Qué increíble. Pero que nosotros tenemos acceso a todo eso cuando nosotros obedecemos su voz. ¿Qué es su voz? Esto que estamos oyendo, es su palabra. Esto que estamos leyendo, esta es la voz de Dios. Esta es la palabra de Dios, este es el edicto de Dios, esta es la instrucción de Dios para tu vida. ¿Estás dispuesto a vivirla a pesar de ti, a pesar de tus pensamientos? Pero estas bendiciones, mis amados, solo en Cristo, no es para todas las familias. Todas las familias tienen acceso a Cristo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel chino, griego, coreano, inclusive ahí les va, hasta los americanistas pueden salvarse. ¿Cómo ven? Aleluya, ¿verdad? No importa cómo seas, no importa de qué nacionalidad, no importa si tienes dinero o no tienes dinero, si eres rico o eres pobre, si eres hombre, si eres mujer, si eres empleado o eres patrón. No importa. En Cristo todas las familias de la tierra pueden ser bendecidas y tú puedes ser bendición, y eso eres, de hecho, pero no te ves y no dejas que el Señor te capacite para poderlo hacer. O sea, no le das chance. Pero tienes que reconocer, por supuesto, su muerte y su resurrección. Porque todos los gentiles, es decir, todos los no judíos, tenemos acceso a esto. Y por supuesto, con esta muerte y resurrección que viene, perdón de pecados. Y la gracia, el favor no merecido, no lo merezco, pero Dios me lo da, porque es unilateral. Por eso, la salvación es un regalo que el Señor te dio. Y nunca te pongas a decir, ay, mira, este sí es salvo y este no, así. Tú no eres Dios, tú no sabes. El Señor es para todos y es por todos y es en todos. Pero todos aquellos que se han arrepentido. Versículo 17, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley vino ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después no lo abroga, no lo elimina, no lo anula, no lo invalida.
no lo abroga para invalidar la promesa. La promesa sigue vigente, mis amados. ¿Por qué sigue vigente? Porque la promesa es por gracia. La promesa es algo, un favor inmerecido. Y el pacto de Dios no condiciona, escúchame bien, esto es buena noticia, es un evangelio, no condiciona a que tú y yo hayamos cumplido la ley perfectamente bien. O sea, viene Cristo a tu vida y Él te empieza a capacitar para que esa ley, esas instrucciones, esos mandamientos de Dios, de perdonar, de amar, de predicar el evangelio, tú y yo los empecemos a poder hacer. Algo que no podías hacer, algo que yo alguna vez llegué a pensar que era imposible, que yo, de verdad se los digo, imposible que yo me casara porque nunca iba a poder ser una persona fiel. Lo llegué a pensar así exacto. Jamás, jamás yo podré ser fiel, jamás. Y por la gracia de Dios, porque no es algo, yo puedo serle fiel a mi esposa. Y puedo tener los ojos nada más en mi esposa. Amo a muchas de las damas y las mujeres que están aquí, saben que les amo, pero es un amor distinto. No es el amor que yo le tengo a mi esposa, es un amor diferente, o a mis hijos, a mis hijas. En este caso hablando de mujeres, son amores distintos. El amor a los hijos. Romanos 4:14. Porque los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. O sea, es decir, si tú vas a heredar por tus propios esfuerzos, entonces ¿para qué hay promesa? ¿Para qué vino Cristo? ¿Para qué murió Cristo? ¿Para qué derramó su sangre? ¿Para qué habla de una simiente? ¿Para qué? No tiene sentido. Tú lo puedes hacer y no lo puedes hacer, mi amado y mi amada, no lo puedes hacer. Hay cosas que no puedes hacer. Tú ve, nada más date cuenta cuánto tiempo tienes batallando. No te das cuenta que no puedes. Ahora, ¿cómo te ha ido cuando te separas de Dios? ¿Cómo te ha ido? Yo soy la vid, ustedes los pámpanos, separados de mí, nada podrán hacer. Punto. El pacto de Dios con Abraham y por consecuencia con todo creyente verdadero tiene tres elementos fundamentales. El primero, que es unilateral. ¿Por qué es unilateral? Es solo por la voluntad amorosa de Dios y sin condición o mérito personal, tuyo o mío. Es unilateral, es eterno. Porque esto provee para todas las edades, desde Génesis hasta que Cristo venga, es eterno. Y es eterno porque en ti va a tener esa eternidad. Cuando estés con Cristo, ese pacto funcionó para la eternidad, no solamente para la vida eterna, sino para todo lo maravilloso que el Señor tiene preparado a los que le aman. Todo lo maravilloso que el Señor tiene preparado. No te la acabas ni con la película esta de Spider, que ya mi esposita me compró los boletos, ya me invitó al cine, por eso la amo también, entre otras cosas, y ella pagó de su dinero, no me cobró. Porque a veces sí ella paga y me dice, oye, me debes esto. Y a mis hijos, pues aunque todo lo que les dé, de todas formas se los debo. No hay satisfacción así. Les debo y quieren más, y eso pues no. Tenemos que educarlos y formarlos. Esta promesa, aparte de unilateral y eterna, es incondicional. Depende de Dios nada más, no del hombre. Porque Efesios 2, versículo 1, dice que Él nos dio vida juntamente con Cristo cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos muertos. Cuando tú estabas bien perdido, el Señor Jesucristo ya te había echado no solamente un ojito, te había echado los dos, porque estaba enamorado de ti. Enamórate de Él. Correspóndele ese amor que Él te da.
correspóndele. Por eso la promesa, mis amados, es más importante, porque Él la dio con anterioridad. Y la ley cuando vino no la abroga. Simplemente la ley es como algo que Él agrega para que te des cuenta que por la ley nadie se puede justificar y nadie se puede salvar, porque no hay una sola persona perfecta. No la hay. Versículo 18. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. O sea, esta herencia es la salvación por fe, ¿estamos de acuerdo? Y todas las añadiduras que acompañan a la gracia de Dios, a ese favor inmerecido de Dios, todas las promesas, eso es la herencia. Pero ya, si fuese por la ley, o sea, por tus méritos personales, pues ya para qué la promesa, lo que yo te estaba diciendo hace un rato. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa, o sea, a través de esa promesa sí se la dio a Abraham, y se la dio a Sergio, y se la dio a Ricky, y se la dio a Rosy, y se la dio a Sergio, mi tocayo, y se la dio a Rosana, y se la dio a José, y se la dio a Inésita, y se la dio a Memo, y se la dio a Steffi, a todos nosotros. Estamos completos, mi amado. Por eso es la plenitud de aquel que lo llena todo. Estamos completos, no nos falta nada. Siempre piensas que te falta algo. Si no, no tendrías 3 o 4 pares de tenis, en el mejor de los casos. Ahí en mi casa conozco, híjole, hasta por colores. Pero así, o sea, esta herencia eterna, mis amados, es la justificación, resultado de la promesa, resultado de la promesa. Y ese resultado de la promesa es que Abraham, a través de la descendencia de Abraham, vendría el Mesías, vendría el Salvador, vendría el que nos iba a justificar sin que cumpliésemos la ley, sin mérito alguno. Ya no era y si fuera por mérito alguno, pues sería por obra, y ya no habría necesidad de promesa. Por eso la ley, mis amados, escúchame bien, ponme atención en esto. La ley, o más bien la promesa, no necesita de la ley para que tú te salves. No necesitas circuncidarte. Y si dices, no, pero yo creo que sí debemos hacer esto, bueno, pues entonces empieza cumpliendo la ley, y quiero ver a los varones en 8 días que vengan con certificados de circuncisión. Si no fueron circuncidados, nadie va a venir, porque no van a hacer eso. Y eso es lo que decía la ley. Que ok, ya te salvaste por Cristo, tienes que circuncidarte, tienes que guardar el Shabbat, tienes que guardar todas las fiestas, tienes que hacer un lavamiento de manos de esta manera, tienes que traer, aparte de Cristo, pues trae una palomita, o trae un cordero, o trae esto, pero con estas características, y ya no estamos bajo la ley. Eso ya se acabó. Cristo no vino a abrogar la ley, sino vino a cumplirla. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, o sea, por eso fue añadida, para que tú te dieras cuenta, tú y yo nos diéramos cuenta qué transgresores somos. Qué fácil, tan solo con nuestros pensamientos, cómo podemos pensar algo malo acerca de alguien, o cómo te viene un chisme, o te viene una queja, o te viene una censura, o te viene algo, pero que no es propio de Dios y no viene de Dios, y tú lo sabes. Y esto no se acaba hasta que viene la simiente, y entonces la simiente, a través del Espíritu Santo, ya te va redarguyendo, ya te va redarguyendo de pecado, de justicia y de juicio. Ya te va diciendo, oye, ¿no oíste en la predicación que Dios dice que eso no lo hagas? ¿Y por qué lo estás haciendo? ¿No dice que de la misma manera que tú fuiste perdonado, de la misma manera perdona a los demás? ¿No dice la Biblia que mejor pases el agravio? ¿No dice la Biblia que no codicies? ¿No dice la Biblia que no murmures? ¿No dice la Biblia que no critiques, que no censures? ¿No dice la Biblia que tú estimes a los demás como a superiores a ti mismo? Y no te sientas tú, cada vez que criticas, censuras y dices algo de alguien, es porque tú, escúchame bien, te sientes mejor que esa persona, si no, no hablarías.
Y entonces, ¿para qué sirve esta ley? Fue dada a causa de las transgresiones y a causa del pecado. Y simplemente muestra el carácter maravilloso de Dios, donde Él no quiere muertes, por eso no mates. Él no quiere robarte, Él quiere darte, pero tampoco quiere que tú robes. Él quiere que honres a tu padre y a tu madre. Él quiere que no tengas dioses ajenos delante de Él. Él quiere que no te hagas imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en los cielos, ni debajo de la tierra, ni te postres a ellos, ni los adores. Él quiere todo esto. Cuando lo entendemos por el Espíritu Santo, porque esa promesa también viene junto con el paquete del Espíritu Santo en la vida del creyente, y tú te vuelves habitación del Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿cómo es posible que tú sigas viviendo una vida pecaminosa, practicando el pecado? No quiere decir, todos somos pecadores, por eso pecamos. Pero es diferente a que tú tengas hábitos pecaminosos y los estés practique y practique y practique. Esto es porque tu comunión con Dios y con las Escrituras no ha sido formal. No ha habido un compromiso de tu parte. Ahí sí, el Señor ahí está, y su palabra y sus promesas. Entonces esto es algo que lo debemos entender perfectamente bien. Ahí en Romanos capítulo 7, ya no hay tiempo. Ahí puedes ver cómo nosotros no sabíamos las cosas que ofendían a Dios o las cosas que eran correctas. Y esto te lo pongo rápidamente, así como un ejemplo. Cuando una persona miente y alrededor de esas personas las otras personas mienten, todos empiezan a ver la mentira como algo normal, y entonces pues todos mienten. Hay calles, vamos a una ley de tránsito. Hay calles donde originalmente pues no había semáforo, pero de repente la autoridad vio que ahí atropellaron a uno, atropellaron a dos, atropellaron a tres, entonces dijeron, no, vamos a poner un tope. El tope no fue suficiente, la gente lo brincaba, vamos a poner un semáforo. Cuando te pasa el tope no hay infracción, es una advertencia, pero cuando te pasas el semáforo te haces acreedor a una infracción, porque la ley dice que no te puedes pasar un semáforo cuando está en rojo. ¿Estamos de acuerdo? Y luego también cuando tú vas manejando, en esa misma calle dijeron, no, y es de doble sentido. No, ¿sabes qué? Está bien cañón, vamos a hacerle de un solo sentido. O sea, y la ley establece que esa calle es de un solo sentido. ¿Qué sucede cuando te metes en sentido contrario? Y tú dices, no, es que yo cuando era niño, yo circulaba, era de doble sentido. Pues sí, pero cuando eras niño, cuando no conocías la ley. Pero una vez puesta la ley, esa ley te hace infractor cada vez que la quebrantes. Es lo mismo espiritualmente. Vieron los chavos, la estadística número 1 por accidentes y muertes es por alcohol. Ahorita ya no es por alcohol, ¿saben por qué es? Por conducir con el celular y que lo estás viendo y estás chateando y estás mandando mensajes y estás mandando caritas y todo, y crees que nunca te va a pasar nada. Jamás conduzcas con el celular encendido y mandando mensajes con otro. Entonces ya se hizo ley. Ahora si te ven conduciendo y te ven el celular, te van a sancionar. Pero yo puedo decir, cuando yo era niño, pues eso no se sancionaba. Y mis hijos me van a decir, pero papá, pues si no había celulares. Ah, bueno, sí, ¿verdad? Ah, sí, ¿verdad? Pues sí. Pues sí, ¿no? Entonces, versículo 20. Y el mediador no le es de uno solo, pero Dios es uno. Entonces, esta promesa, mis amados, como yo se los decía, Dios se la dio directamente a Abraham. Y la ley se la dio a Moisés, pero Dios no se la dio directamente porque es mayor la promesa que la ley. Es para que nosotros entendamos, por eso Dios lo explica. Si tú lees estos versos, a lo mejor de primera instancia no los entendemos, pero Dios te está contando como un hijo que te siente en sus piernas y te dice, mira hijito, mira hijita, esto fue así, para que lo entiendas, para que lo comprendas, porque tú dices, bueno, ¿y yo qué tengo que ver con el viejo de Abraham?
¿Qué tengo que ver con él? No, sí tienes que ver, aquí Dios te lo está explicando, Dios te va llevando de la mano. Dios lo está haciendo amorosamente. Versículo 21. Y luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiese vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. O sea, no es contraria, por supuesto. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes por qué no es por ley? Porque tú no la puedes cumplir, ni yo tampoco. Por eso no puede ser por ley. Porque sabe Dios que no la puedes cumplir. No hay un solo hombre fuera de Jesucristo que vino a cumplir, que dijo, yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. ¿Para qué? La estaba cumpliendo por ti. La estaba cumpliendo por ti. ¿Cuántas cosas alguien las ha hecho por ti? Y qué padre, de verdad qué padre. Yo soy pésimo para llenar cuestionarios, mi esposa es buenísima y siempre mis cuestionarios ella los llena. Y de verdad, gracias a Dios, así, son detallitos, pero esto no es un cuestionario, esto es de vida eterna, esto es para siempre, esto es algo maravilloso. Y alguien lo hizo por ti, nada más. Entonces, si alguien lo hizo por ti, no es contraria. 2 Corintios 3:6, la letra es muerta. O sea, si tú tienes la ley, es muerta porque no le puedes dar vida. Algo te va a fallar. En esa letra, en algo vas a fallar, por eso es muerta y estás muerto por lo mismo. Pero el Espíritu vivifica. El Espíritu Santo sí te va a ayudar a poder experimentar la grandeza de vivir y experimentar muchas cosas que vienen de parte de Dios y que no las habías podido vivir. Dios, mis amados, dio tanto la ley como la promesa, pero primero dio la promesa y no la ley. Y estas pueden obrar en armonía, no van juntas, pero pueden obrar en armonía. ¿Cómo en armonía? La ley, mis amados, me va a mostrar que soy bien pecador y que necesito a un Salvador. Necesito a alguien que tenga misericordia de mí. Necesito a alguien que me ayude a llenar mi cuestionario. No tengo la capacidad de hacerlo. La ley revela mi pecaminosidad. Pablito Calón, no, ¿verdad? No, si no me sale esta, menos me va a salir la otra. La ley revela la dureza de mi corazón. La ley revela cómo no puedo hacer las cosas que Dios me pide. Versículo 22, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. O sea, toda la conducta humana siempre tiene pecado. Y dices, bueno, yo no adultero, pero si eres bien chismoso, bien chismosa, ¿estamos de acuerdo? O yo, pero soy muy amable, pero de repente cuando dejas de ser amable eres bien peleonero y eres hasta grosero, iracundo y ofensivo. Y entonces dices, pues sí, ok. Dios dijo, toda la conducta del hombre que es pecaminosa la voy a encerrar bajo pecado. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3, 19 y 20 dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo mundo quede bajo juicio de Dios. O sea, porque no hay nadie que vaya a cumplir la ley. Versículo 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, y por medio de la ley será el conocimiento del pecado. Romanos 11:32. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Ya vamos a terminar, mis amados, unos cuantos versículos más y terminamos. Versículo 23. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella
fe que iba a ser revelada. Estabas confinado, estabas encerrado, estabas atrapado. Antes de buscar a un Salvador, fíjate bien en esto que te voy a decir, antes de buscar a un Salvador, tú y yo sí necesitábamos la ley, para que esa ley te indicara que no eres capaz de conducirte de manera correcta delante de los ojos de Dios y que necesitas un Salvador que sí lo hizo y que te justifique de forma gratuita. ¿Estamos de acuerdo? Capaz de conducirte de manera así lo podemos entender de los ojos mucho de Dios más, y que de manera más elemental. Un Salvador que sí Necesitabas lo hizo que la ley te y que revelara te esa justifique condición de pecado de porque estabas forma confinado bajo gratuita. la ley. Y eso mostraba nada más a los hombres lo que somos pecadores. Un estudio de rayos X, ultrasonido o una, ¿cómo se llama? Resonancia magnética, te revela lo que tú tienes, pero no te lo cura. ¿Estamos de acuerdo? Nada más te revela lo que tú tienes, pero sigues enfermo. Necesitas el tratamiento. El tratamiento es la promesa a través de Jesucristo. Ese es el tratamiento que todo ser pecador requiere, como yo y como tú. Versículo 24. De manera que la ley ha sido un ayo, es decir, un tutor, un guía, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, porque en 1 Timoteo capítulo 1 versículo 8 dice: pero sabemos que la ley es buena si se usa legítimamente. Y el ayo es este tutor, esta guía, esta maestra que nos da las primeras enseñanzas, las primeras instrucciones. Pero esta misma ley, con mucho cuidado y con mucho amor, te lleva a Cristo, te lleva a la necesidad de un Salvador para que realmente reconozcas es este tutor, esta que guía, necesitas esta a Cristo, maestra que nos que da tú las no lo estás primeras haciendo. enseñanzas, las primeras Pues si todos son hijos de instrucciones. Dios por la fe en Cristo, Pero como esta dice misma Juan 1:12, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder o la potestad de ser hechos hijos de Dios. Versículo 27. Pero esta misma, Porque todos los que habían sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. ¿Qué significa esto? Que todos los que han sido sumergidos en Cristo, de Cristo están revestidos, están completamente cubiertos por Cristo, por sus promesas, por su cuidado, por su provisión, por su amor, por todo lo que Él tiene para ti. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 17, pero el que se une con el Señor, un espíritu es con Él. Y entonces, versículo 28, ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni varón ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo. Somos revestidos, mis amados, somos cubiertos completamente por Cristo, traspasados a ese reino inmutable de Cristo, y no hay ninguna diferencia de raza, no hay ninguna diferencia en cuestión social, en personas que tienen estudios o que no tienen estudios, el que es el patrón o el que es el empleado, no hay diferencia. Si eres hombre o si eres mujer, todos en Cristo somos iguales, somos uno en Cristo. Y este es el versículo a memorizar: si ustedes son de Cristo, ciertamente linaje de Abraham son y herederos según la promesa. Es lo que yo les decía en un principio. Y terminamos con esto. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Fíjate muy bien: mas ustedes son linaje escogido. Punto número 1. Punto número 2. Real sacerdocio, es decir, tú puedes tener, seas hombre o seas mujer, puedes tener una relación directa con Dios en el lugar santísimo. La presencia de Dios se accesó a través de la persona de Cristo, rasgándose el velo, y tuvimos acceso como real sacerdocio. Nación santa, tú perteneces a un grupo de personas que Dios ha apartado con un propósito eterno y para recibir su cuidado y su provisión y su guianza. Pueblo adquirido por Dios, no fuiste gratis, la recibiste gratis sí, pero no fuiste gratis,
A Cristo le costó su sangre. ¿Y todo esto para qué es? Grábatelo, por favor, mi amado. Grábatelo, mi amada, para que anuncies las virtudes, para que anuncies el evangelio, para que prediques las palabras de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. No dejes de compartir el evangelio. No dejes que haya sillas vacías. Esas sillas pueden llenarse con una persona que te acompañe, que tú invites a este festín que recibiste de parte de Dios. Compártelo con otros, para todos alcanza. Somos ese linaje de Abraham por la fe, mis amados, y herederos legítimos de todas estas promesas. Tienes el mejor testamento, tienes dos, Antiguo y Nuevo Testamento. Todo esto que viene en la Biblia es para ti y es para mí. Vamos a orar. Dios bueno, Dios santo, Dios poderoso. Gracias, Señor, por esa promesa, Señor. Y también por esa ley. Porque esa ley me muestra tu carácter, lo que tú quisieras de mí, pero al mismo tiempo me exhibe como un pecador, Señor. Pero si yo no me reconociese como pecador y me creyese como ese hombre rico, bueno, y que llegó con Jesús y que le dijo que qué tenía que hacer para ganarse el reino. Y el Señor le dio algunas indicaciones y él le dijo, todo eso lo he hecho. Hablando en arrogancia, hablando en superioridad, en autosuficiencia y en cosas de este tipo, todo eso lo he hecho. Qué triste, mi Dios, que nosotros, Señor, actuando de esa manera, Señor, así fuimos por muchos años, sintiéndonos buenos, sintiéndonos como dice mucha gente, no mato, ni fumo, ni bebo. ¿Y eso qué, Señor? Si miento, si celo, si codicio, si me peleo, si soy contencioso, si fornico. ¿Eso qué tiene que ver, Señor? Tu naturaleza en mí, Señor, me ha ayudado a ser diferente. No soy perfecto como tú lo eres, pero me has ayudado a ser diferente. Perfecciona la obra que me iniciaste, Señor. Ayúdame a regular mi conducta verdadera, Señor, delante de ti. Ayúdame a ser disciplinado como lo hablaba Uve en la mañana, Señor. A llegar temprano, a no darte migajitas del tiempo que estoy aquí, ni siquiera estoy 2 horas, Señor. Y te estoy dando migajitas de mi tiempo, llegando 15, 20 o 30 minutos más tarde, Señor. Perdiéndome de cosas maravillosas, de un culto completo que es la adoración y la alabanza, los diezmos y las ofrendas. Y mi ofrenda de vida, Señor, como algo primario, sabiendo que te pertenezco y que no tengo nada que entregarte, más que así como soy, Señor. Ayúdame, Cristo, a ser un reflejo fiel de tu imagen y a compartir el evangelio sabiendo que soy una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ayúdame, Dios, en el precioso y poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Les amo, familia. Gracias por su tiempo, gracias por su atención y gracias por exponerse junto conmigo a la palabra de Dios.